Cordial saludo, mi nombre es Luis Antonio Laguado Martínez, estudiante del programa de Ingeniería Electrónica de la UNAM, curso Cálculo Multivariado, periodo 2024-1604, acá está mi documento. Vamos a hablar de un ejercicio de parametrización de superficies. Bueno, ¿qué es la parametrización de superficie? Una superficie parametrizada es una representación de una superficie en el espacio tridimensional en R3 utilizando un conjunto de parámetros. En este caso vamos a utilizar el conjunto de parámetros V. Entonces nos dice acá que, bueno, de acuerdo al literal que se ha escogido, el literal A, cada estudiante debe eliminar los parámetros V para obtener la ecuación cartesiana de la superficie parametrizada dada, demostrando que la ecuación vectorial representa correctamente la superficie citada. Graficar la superficie usando GeoGebra, calcular el producto vectorial fundamental de las derivadas parciales de la función vectorial respecto a los parámetros U y B. Entonces, bueno, acá tenemos, para este caso vamos a estar trabajando con el literal A, que es un cono, entonces donde tenemos la función vectorial R en función de V va a ser igual a U por el seno de B en componente en I, más U por el coseno de B componente en J, eh, más U por el componente componente en casi, donde ella varía en los siguientes parámetros. U varía de menos 6 hasta 6 y B varía de 0 hasta pi. Entonces acá nosotros vamos a hacer este ejercicio. Entonces, como primer paso, vamos a identificar las ecuaciones paramétricas, ¿sí? Tomando en cuenta que se estudiará la parametrización de un cono. Entonces, por definición de parametrización, tenemos entonces que vamos de, como decíamos ahorita, de la función vectorial R, la superficie, diríamos de R2 a R3. Entonces, acá tendríamos que para la función vectorial en función de v, entonces tendríamos que para x, de acuerdo a los parámetros v, y y de acuerdo a los parámetros también v, y z de acuerdo a los parámetros v. Luego, las ecuaciones paramétricas acá serían que para x en función de los parámetros v sería u por el seno de b, y en función de los parámetros v sería u coseno de b, y para z en función de los parámetros v, pues z es igual a u. Entonces, estando dentro de los rangos ya antes mencionados. Entonces acá nosotros vamos a hacer uso de GeoGebra para ver la variación de parámetros que nos da, para ver la variación que nos dan los parámetros de acuerdo a lo que grafiquemos el cono. Cuando graficamos el cono, efectivamente podemos ver que acá tenemos nada más la mitad del cono, ¿sí? Entonces acá podemos observar nada más la mitad del cono. Entonces luego acá podemos ir viendo, ¿sí? Que como dice, como se puede observar, solo se ha dibujado la mitad del cono. Esto de acuerdo con la variación de parámetros de U, donde se puede realizar un estudio más detallado de la superficie, en este caso pues, de U y de B también, ¿sí? Acá luego, luego entonces, para la expresión de coordenadas cartesianas, para la expresión en coordenadas cartesianas, entonces tenemos las componentes de la posición de R en U y B, estas son, entonces pues vendrían siendo que para X, ¿sí? Para X vendría siendo seno igual a Z. eh, Perdón, acá nos adelantamos. Para X sería U seno de B, para Y sería U coseno de B y para Z sería Z igual a U. Bueno, entonces acá vamos en el paso 2 a eliminar los parámetros U y B. Entonces acá tenemos que de la tercera, acá de esta tercera componente sabemos que Z es igual a U, entonces este valor lo podemos sustituir en, en las ecuaciones para X y Y. Entonces acá nos quedaría que X va a ser igual a Z seno de V y Y igual a coseno de V. Entonces luego acá relacionando X y V por medio del uso de la entidad trigonométrica de seno cuadrado de V más coseno cuadrado de V, eso es igual a 1. Luego al dividir por X se tiene. Bueno, acá realizamos las operaciones, dividimos esto a X y luego acá entonces al realizar la operación de X sobre Z al cuadrado más Y sobre Z al cuadrado lo igualamos a la identidad trigonométrica y eso es igual a 1. Luego entonces acá esta función, esto nos queda que X cuadrado sobre Z cuadrado más Y cuadrado sobre Z cuadrado es igual a 1, acá despejando. Entonces nos queda que X al cuadrado más Y cuadrado igual a Z cuadrado, siendo esta la ecuación esta es la ecuación cartesiana, ¿sí? La ecuación cartesiana que nos estaban pidiendo. Pues acá también podemos ver que al despejar z va a tener variación de acuerdo a dos ecuaciones, ¿sí? Va a estar el más o menos la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Luego acá, entonces, como decimos, la ecuación cartesiana de la superficie, entonces, bueno, ya sabemos que va a ser x al cuadrado más y cuadrado igual a z. Para unos intervalos o para un intervalo de que z se va a mover entre menos 6 y 6, recordando que z es igual a u. ¿Sí? Entonces acá
Para la verificación, entonces, como se puede observar en la figura del cono en GeoGebra, haciendo uso de la ecuación obtenida, se obtiene la figura completa del cono. Esto de acuerdo con la variación de parámetros en U, que se puede estudiar la mitad de la superficie, ¿sí? Vamos a ver de pronto, bueno, acá podemos ir a GeoGebra, entonces acá podemos ver, por ejemplo, si yo acá varío en este caso, si varío a pi, lo dejo de 0 a 2 pi, podemos ver que se va a graficar, en este caso, el cono completo, ¿sí? Entonces, como podemos ver, entonces acá z está variando de -6 a 6, lo hace de -6 a 6. Entonces acá ya podemos continuar, entonces vamos a hallar por último el producto vectorial fundamental de las derivadas de la función vectorial R con respecto a U y B. Entonces para ello hallamos el producto cruz de las derivadas parciales de R con respecto a U y R con respecto a B. Luego pues hallando acá las derivadas parciales, luego tenemos acá la derivada parcial de R con respecto a U. Entonces U es 1 y acá esto se me mantiene constante, bueno, seno de b en i, y acá de manera similar coseno de b en i. Entonces acá luego la derivada parcial de r en v va a ser u por la derivada del seno es el coseno, entonces acá u por coseno de b y la derivada del coseno es el menos el seno, entonces me queda menos u por seno de b en j más 0 en k. Entonces acá cuando venimos y aplicamos, calculamos el producto vectorial de acuerdo, hallando el determinante, podemos llegar, realizando las operaciones correspondientes, podemos llegar que este producto cruz nos queda finalmente que u seno de v en i más u coseno de v en j menos u en k. Esta es nuestra explicación. Muchas gracias por que se haya podido entender y comprender.